hemos esperado mucho rato y vamos a partir. Les recuerdo que la próxima semana se va a realizar un trabajo en el que vamos a hacer el trabajo en grupos y ayer quedamos que lo iban a hacer en los trabajos, perdón, en los grupos que trabajan siempre, ¿ya? No sé si ayer quedó claro que nos juntábamos todas hoy día para esta clase, chicas, porque yo lo tengo anotado, que habíamos acordado eso. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y sabes si pasó algo, Fernanda? ¿Con mis demás compañeros? ¿Mm? ¿No? No. Ya, ya. Gracias, Cata, gracias, Carlet. Ya vamos a empezar a la clase entonces. Ayer, chiquillos, trabajamos nosotros praxias, ¿se acuerdan? Que eso fue lo último que vimos. Les voy a mostrar acá un poco de a qué me refiero cuando hacíamos el trabajo de las praxias y cómo había que hacer la movilidad lingual. Si se fijan acá, estas son praxias de movilidad lingual, donde se pide al estudiante que saque la lengua, que suba hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, que se trate de topar la nariz con la punta de la lengua. Acá tenemos detención lingual, donde se hace presión sobre atrás de los dientes, y acá que mueva la lengua hacia afuera, de derecha a izquierda. ¿Ya? En cada una de estas praxias, acá tenemos praxias mandibulares también. No, Fernanda, porque la clase de hoy sustituye a la del viernes en la sección 11, por eso teníamos que estar todos juntos hoy día, ¿ya? La praxia, aquí tenemos una praxia mandibular de izquierda a derecha, apertura labial, acá un niño haciendo el ejercicio de tensión labial, mordiéndose el labio inferior, acá inflando las mejillas. Si se fijan, cada una representa una de las praxias que tenemos que hacer, ¿ya? Acá tenemos ejercicios de soplo, donde el estudiante tiene que, por ejemplo, para poder hacer el soplo del estornudo, vamos a ejercitar en el control explosivo del soplo, ¿ya? Acá tenemos una praxia de fuerza lingual, acá de soplo en globo, acá ejercitando movilidad lingual también, que es tomando helado, haciendo sonido de moto. O sea, cada una de estas praxias nos va a representar un ejercicio que podemos trabajar. Eh, Carla Navarro, ¿puede encender su micrófono? La vi que estaba por ahí. Sí, profe. Dígame, ¿qué ve usted en estas imágenes que están acá? En la primera creo que está juntando los labios con fuerza. No sé si me Exactamente. equivoco. Sí, está juntando los labios con fuerza. Y en esta, Está oliendo una flor. justamente acá, Está inhalando aire. ujú, Está soplando una vela. sí, Está haciendo el silencio. ujú. Ya está succionando el jugo que hay en el vaso. Ya, por lo tanto, estos ejercicios que están acá, donde el niño tiene el pelo café, ¿de qué tipo son? ¿Qué estamos utilizando? ¿Ejercicios de qué tipo son? Yo creo que puede ser de respiración. Justamente, acá tenemos de respiración y en el caso de la vela, Soplo. justo. Y en el que está haciendo el sonido de silencio, Eh, póngase el dedo en la boca, Carla, y haga el sonido de silencio. ¿Qué es? Me da la impresión que puede ser de... ¿Siente aire usted cuando hace el sonido? Sí, entonces es de aire igual. Este también es de soplo.
¿ya? Si se fijan acá, muchas gracias Carla, en el del vaso podemos hacer dos ejercicios distintos. Por un lado, como bien decía la Carla, de succión, que es una función prelingüística, y también podemos hacer uno de soplo, como soplando el agua para que se generen burbujas, ¿ya? Acá podemos imitar el sonido del ronquido, silbar. Todos estos ejercicios que aparecen acá son de soplo y los demás son de praxias. Les voy a compartir este documento, chicos, porque en la próxima semana, cuando hagamos la construcción del, ¿cómo se llama? Del plan de estimulación del lenguaje oral, tienen que poner un ejercicio de cada una de las praxias, ¿ya? Así que se los voy a compartir de inmediato. Sí, son vibraciones también, Cata, lo que para poder emitir el soplo nosotros también hacemos vibraciones, ¿ya? A ver, lo primero que les voy a compartir 3 documentos ahora, chicas. ¿Y qué están? ¿Dónde están? Primero les voy a pasar el de praxias, ¿ya? En el que dice praxias van ejercicios de praxias y ejercicios de respiración y soplo, ¿ya? Ahí. No se pudo enviar. Lo voy a intentar de nuevo. Ya. Me dicen por favor si lo pueden descargar y el que lo pueda descargar lo comparte al grupo de WhatsApp también, por favor, ¿ya? Ya, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a revisar un documento que tiene que ver con discriminación auditiva. Ayer también, chiquillos, vimos que en discriminación auditiva, nosotros tenemos, la discriminación auditiva es la habilidad que a nosotros nos va a poder discriminar entre o determinar diferencia entre sonidos, ¿ya? En el plan de estimulación del lenguaje oral, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en discriminar sonidos, ya sea verbales o no verbales. Cuando hablamos de sonidos verbales, se hace referencia, por ejemplo, a la diferencia que hay entre fonemas, ¿ya? Fernanda Orrego, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Fernanda, ¿por qué aquí Sí. estamos hablando de discriminación auditiva verbal? ¿Profe está mostrando algo en la pantalla? Sí, no estoy mostrando nada. No lo veo. Espéreme, ahí voy de No, nuevo. yo no lo veo, por lo menos yo. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí. Ya. Cuéntenme, ¿por qué esto es discriminación auditiva verbal? Ahí. Porque, ¿será que la palabra se asemeja mucho? Súper buena respuesta. Son sonidos que son próximos. Por ejemplo, si yo le elimino la palabra de ahí y me tapo la boca, yo le digo rana, rama. ¿Cuál es cuál? Se da cuenta que son sonidos muy próximos, por lo tanto el estudiante tiene que poner en práctica la discriminación auditiva. Si yo le digo rana, ¿cuál usted escogería? ¿El animal o la planta? El animal. Ya, y para un niño que tiene dificultades en discriminación auditiva, ¿eso será fácil o complejo? Sería complejo. ¿Por qué? Porque igual la palabra es muy semejante, se parece demasiado. Justamente, en este caso, ¿cuál es la confusión que se puede provocar? Con la primera consonante. Exacto, con el primer fonema, ¿cierto? Diferencia entre entre estas palabras y esta que está acá, en cuanto a la posición de los fonemas que pueden causar dificultad. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la diferencia entre la ubicación de ese fonema y este otro que pueden causar dificultad?
Bueno, en el primero es ya que está como en medio de la palabra. Exacto. Y Y el otro acá, está al principio. ya. Entonces, si vemos que tenemos dificultad por posición del fonema en el fonema inicial en este caso. Solo cambia la primera sílaba y las dos terminan exactamente. Si se fijan, chiquillos, acá Fernanda, ¿desde qué punto tenemos que atender entonces la discriminación auditiva? ¿Solo desde un fonema o de distintas posiciones lo vamos a trabajar? De distintas posiciones. ¿Por qué? Porque no podría ser como igual, o sea, igual sería de distintos fonemas y posiciones. Porque no siempre van a dificultarse solamente en una posición, puede ser de distintas. Exacto, o sea, tenemos palabras que, como dice la Fernanda, son súper cercanas, que son sonidos que son muy similares, por lo tanto pueden causar dificultad en un estudiante, ¿ya? A ver, en este otro, Fernanda, también, ¿qué dificultad tenemos? También la posición inicial. Posición inicial, de eso vamos a hablar, de posición inicial, posición media y posición final. Acá, perdón, ahí. La posición inicial. Justamente, principalmente vamos a atender entonces, ¿qué posición? La inicial. Sí, pero nos vamos a dejar a otras fuera. ¿Y en base a qué nos apoyamos? ¿Qué son estos? Las imágenes. Justamente. ¿Y por qué tenemos que tener las imágenes, Fernanda? Para nosotros, para los niños. Para los niños, para los niños. Obviamente para que se le haga más fácil ¿Qué se les va a y hacer logren más fácil? identificar mejor. Justamente. Eso es lo que queríamos. Muy buena respuesta, Fernanda. Muchas gracias. Como se fijan, chiquillos, la Fernanda tiene toda la razón. Vamos a hacer la discriminación auditiva tanto en sílaba inicial como media o final. ¿Ya? Los sonidos del lenguaje pueden presentar dificultades dependiendo de la posición en la que se encuentren y vamos a utilizar las imágenes de apoyo para que los estudiantes puedan discriminar cuál es la palabra que se les está diciendo. ¿Ya? Podemos tener distintos ejercicios de discriminación auditiva, ¿ya? Esta es discriminación auditiva verbal, pero la idea es que ustedes encuentren de otros tipos, que seleccionen otros tipos, y si se fijan, por ejemplo, acá tenemos fresa y presa. Acá estamos hablando, no estamos hablando de un solo sonido, estamos hablando de una sílaba inicial. Ya tenemos que establecer, por ejemplo, la diferencia entre lo que es un sonido y es una sílaba. Acá tenemos bote y pote, ¿ya? Les voy a compartir también este documento de inmediato para que lo puedan ustedes usar en su trabajo. ¿El otro lo pudieron compartir, chiquillos? Sí, profe. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Nayaret. Vimos discriminación auditiva. Esta es discriminación auditiva verbal, porque estamos hablando de palabras, ¿ya? También vamos a encontrar discriminación auditiva no verbal. Chicos, ahí les envié el de la discriminación auditiva. ¿Lo pudieron descargar? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya. Por último, les voy a mostrar otro documento que vamos a trabajar para conciencia fonológica. Cuando hablamos de conciencia fonológica, chicos, ¿ahí se ve? ¿Lo están viendo? No. ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Ya.
Ruth, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Conciencia fonológica. Habilidad metalingüística que permite reflexionar sobre la lengua para llegar a analizar sus componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo el sistema alfabético. Ya, mire Ruth, como dice acá la conciencia fonológica, es lo que, por ejemplo, a nosotros nos permite analizar por cuáles son los fonemas que componen la palabra. Por ejemplo, si yo digo cama, ¿cuáles son los fonemas que componen la palabra cama, Ruth? La C, la A, la M y la A. Ya. Si yo, por ejemplo, tengo esta palabra y la separo en cama, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 2 sílabas. 2 sílabas y tenemos 4 unidades que están separadas, ¿cierto? Gracias a qué podemos hacer esto si estamos hablando de conciencia fonológica. A la parte cognitiva, como que uno Justamente. relaciona como el tiro. Sí, se relaciona, ¿cierto? Se está haciendo un análisis. ¿Y para qué será necesario poder trabajar la conciencia fonológica? ¿Para qué es necesario? Sí. Para poder tener la habilidad de cómo hacer esto más rápido, como de separar, es como ejercicios. Son ejercicios, justamente. Mire, ayúdeme con esta definición que aparece acá también, por favor. La conciencia fonológica es la habilidad metafonológica o metalingüística más importante en la etapa inicial del aprendizaje de la adquisición de la lectura y escritura. Es la toma de conciencia de que las palabras están formadas por sonidos, fonemas y sílabas, y su meta final es lograr establecer la relación fonema-grafema. Ya, ¿para qué es esencial entonces? Si después nos va a permitir establecer la relación entre la forma y el sonido de la letra. Para nos ayudar en la lectura y escritura. Súper bien, es eso, por eso es tan importante. Si se fijan, pasamos de esta habilidad metalingüística, que es poder determinar las partes o los sonidos y cómo se estructura una palabra para poder utilizarla después en la lectoescritura. Entonces, por eso es tan importante. Leemos lo que está aquí a pie de página, por favor, Ruth. Las habilidades metalingüísticas se entienden como la capacidad de reflexionar sobre la lengua para llegar a analizar sus componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo el sistema alfabético. Ya, entonces, ¿por qué nos sirve para ser productivo? Porque nos ayuda a trabajar como el... como que nos ayuda como... Ay, no encuentro la palabra, pero sí sé a lo que se refiere. O sea, podemos establecer la relación, ¿cierto? Sí. Y cuando hablamos de productivo, tiene que ver con que logramos establecer esta relación y hacerlo de forma automatizada. Cuando usted lee Ruth, está pensando, por ejemplo, que las palabras están compuestas por unidad y voy a formar fila, o sea, esta estructura, y que alguna va a ser más larga o va a ser más corta, o lo hace de forma automatizada. De forma automatizada. Ya, y esto es gracias a la conciencia fonológica. Yo tomo conciencia de los sonidos, por eso es conciencia fonológica, porque tomo conciencia de cada uno de los sonidos. ¿Y qué hago al tomar conciencia de cada uno de los sonidos, Ruth? Comprendo. Exactamente, voy comprendiendo y le voy dando sentido a una palabra. Y después con las palabras, ¿qué puedo hacer? Con las palabras puedo formar sílabas, puedo formar oraciones. Y después de las oraciones, textos. Justamente, o sea, esa es la importancia de la conciencia fonológica. Muchas gracias, Ruth.
muy buenos soportes. Si se fijan, ¿por qué tenemos que darle tanto peso a la conciencia fonológica? Porque va a ser lo que nos va a permitir durante todo el trayecto escolar después acceder a aprendizajes que son más complejos o que son superiores, de orden superior del pensamiento, ¿ya? Dentro de la conciencia fonológica y conocimientos metalingüísticos, se llaman metalingüísticos porque uno tiene que hacerlo consciente, ¿ya? Y que tenemos que ver qué es nuestra capacidad. Tenemos la conciencia morfosintáctica, o sea, de la estructura, cómo yo voy a ordenar después de que conozco todos los sonidos y armo palabras, cómo voy a ordenar esta estructura de manera morfosintáctica que va a poder tener sentido. La conciencia semántica, que es lo que me permite darle significado, ¿ya? Y la conciencia pragmática, que es lo que permite dar un uso adecuado, ¿ya? Cada uno de estos tiene su importancia, ¿ya? Y su relevancia. A ver, la conciencia fonológica como concepto, nosotros vamos a partir de que los fonemas, más fonemas, van a formar sílabas, y una sílaba más otra sílaba va a formar palabra, ¿ya? Esto, ¿para qué nos va a ayudar, chicos? Es para poder establecer, si yo tengo los fonemas, tengo las sílabas, puedo hacer una conexión lexical, o sea, con significado. El léxico tiene que ver con el significado y me permite a mí tomar conciencia que las frases u oraciones están compuestas por palabras, que era lo mismo que nos estaba diciendo la Ruth hace un ratito, ¿ya? Tenemos además, chicos, miren, nosotros la conciencia fonémica o fonológica se desarrolla a partir del paso del tiempo. Partimos desarrollando la conciencia del léxico o del significado, después seguimos con la conciencia silábica entre los 4 a 5 años, y entre los 5 y los 6 años pasamos a la conciencia fónica, a establecer cada uno de los sonidos de las palabras. Carla Navarro, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿En qué momento nosotros trabajamos conciencia fonémica en la sala de clases? Si estamos hablando de los 5 o los 6 años. Sería entre kinder y primero. Ya, ¿por qué hablamos aquí que solamente estamos trabajando conciencia fonémica cuando antes también la hemos trabajado? ¿A qué estamos enfrentando a los niños en esta etapa? Es que ya en esa etapa empieza ya la época del aprendizaje. ¿Del aprendizaje de qué? Puede ser ya el aprendizaje de la asignatura de lenguaje cuando es comunicación, ya es más sociabilidad con los compañeros y todo eso. Ya, y si lo vemos desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué le estamos enseñando en lenguaje a los niños en esta parte? Si es conciencia de los sonidos de cada uno de los fonemas. Como dice la Ruth. ¿Qué dice la Ruth, Carla? En el chat. ¿Puede encender el micrófono, Ruth, para que le ayudemos un poquito a la Carla? Es que en esa edad los niños ya comienzan con la lectura. Justamente. Entonces, gracias, Ruth. ¿Por qué eso se relaciona, Carla, con la conciencia fonémica que se está trabajando entre los 5 y los 6 años? Sería más para la comprensión en la lectura que están teniendo para comprender lo que están leyendo. Eso sería en un paso más avanzado, ¿cierto? Pero en este punto nosotros estamos enseñando a leer. ¿Cómo partimos en la enseñanza de la lectura? ¿Con sílabas, palabras, o partimos con elementos, con unidades que son fonemas, que son una letra, por ejemplo? Va más de letra por letra, enseñándole cómo suena una letra con otra. Y de esa forma la van relacionando y es la parte donde aprenden a leer. Justamente, o sea, nosotros vamos haciendo un análisis fónico de cada una de las unidades que componen el lenguaje. Por ejemplo, primero se le enseñan las vocales, después la M, la P, la L, la S, la T, y en base a eso, como dice la Carla, lo vamos uniendo con
las vocales, por ejemplo, la M, la A, ¿qué dice, Carla? Si junto la M y la A. Ma, Y si repito la sílaba, diría ma. ¿se fijan? Ese es un análisis fónico. Yo parto por el sonido de la letra, lo transformo en una sílaba cuando lo junto con una vocal y después repito sílaba y formo una palabra con un sentido. Y ese sentido el niño ya lo tenía antes de los 3 o 4 años porque es parte de su desarrollo, ¿cierto? La conciencia, no apaga el micrófono, Carla. La conciencia fonológica también, ¿puede leer este enunciado de acá, por favor? Jugar la duración acústica de las palabras, largas y cortas, con apoyo visual de imagen, palabras escritas. ¿Qué palabra es la más larga? La palabra más larga aquí es mariposa, ¿Cómo lo sabe, Carla? por la cantidad de letras que contiene la palabra mariposa. Ya, y si lo separáramos en sílabas, supongamos, vamos a dar aplausos, chicos, porque aplausos, nosotros trabajamos para poder intencionar el trabajo de metría de palabras o determinar la duración acústica de las palabras, lo hacemos con aplausos o con patadas en el suelo, lo podemos hacer con golpes en la mesa. Se le puede, por ejemplo, poner la imagen como lo que está acá, la palabra abajo y círculos para que los niños pinten según la cantidad de sílabas que tiene la palabra y así determinamos cuál es la más larga, porque recordemos que aquí los niños todavía no saben leer. Lo que estamos haciendo es desarrollar la conciencia fonológica. ¿Ya? Carla, veamos. Tren, ¿cuántas sílabas tiene? Aplausos. Tren. Tiene ¿Cuán- una, Ya. Ma, ri, o, sa. ¿Cuántas tiene? tiene 4 sílabas. Ya. ¿Cuál es la más larga entonces? Mariposa es la más larga, ¿Por qué? porque tiene muchas más sílabas que la primera que solamente tiene una. Ya. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que mariposa tiene más sílabas que tren? Porque lo practicamos con los aplausos. Exactamente. Entonces, si nosotros queremos desarrollar en los niños o en las niñas la conciencia fonológica de establecer cuál palabra es más larga y más corta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicio les podemos hacer o presentar? Ejercicio de los aplausos, de los golpes con los pies o con golpecitos de la mesa, colorear los cuadraditos según la cantidad de sílabas. Exactamente, o sea, tenemos toda esta posibilidad y los vamos a tomar como actividades que podemos realizar en la sala para que ellos puedan desarrollar la conciencia fonológica. En este caso, Carla, lea el enunciado, por favor. Conciencia léxica, actividades. Segmentación de frases u oraciones en sus respectivas palabras. ¿Cuántas palabras hay en los niños pintan? ¿Será fácil para los niños poder decir al tiro son 3 palabras o podemos hacer este otro ejercicio que está abajo para que ellos puedan separar por palabras? Fíjese. Yo creo que primero habría que empezar por la primera, porque es más cortita la palabra, entonces sería mucho más fácil. Y luego ir alargando la palabra. Ya. Primero tenemos una oración, bueno, es una frase, no, es una oración, perdón, porque tiene un verbo. Los niños pintan, ¿ya? Ahí tenemos una oración que está dicha de un viaje, pero acá en el ejemplo, ¿qué pasa después? Los niños pintan. ¿Qué se hizo con la oración? Está separada solo por frases. Estamos separando por palabras en la de abajo, ¿cierto? Partimos con la oración y luego están separadas en palabras. ¿Cuántas palabras tenemos acá? Son 3 palabras. Ya. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué podemos hacer para que los niños se den cuenta que son 3 palabras? Que están separadas en distintos cuadraditos y además están pintadas de distintos colores.
Por ejemplo, o sea, ahí tenemos separación en distintos rectángulos y están en distintos colores. Entonces, si tenemos 3, ¿cuántas palabras tiene que decir el niño que hay acá? 3, ¿cierto? Sí, Ya, en la de más abajo, ¿qué cambia? cambia de que se unan 2 palabras más. Ya, ¿cuáles son esas 2 palabras? Con témpera. Ya, y aquí tenemos, los niños pintan con témpera, estamos agregando más información. ¿Qué podemos hacer con esa información, Carla? Para lo referido a lo de abajo, tenemos que agregar más rectángulos y pintarlo de distintos colores de lo que ya estaba pintado para que sepan que hay más palabras. Exactamente. Eso es conciencia lexical porque si bien nos está aumentando de parte fonológica, porque cada una de las palabras tiene un sonido distinto, también le está agregando significado a la frase o a la oración. ¿Se fijan? Entonces, ya, esto lo podemos hacer cuando recién le estamos enseñando lectoescritura a los niños, Carla. No, ¿Por qué no? porque son palabras extensas y los niños recién están aprendiendo a unir letras con vocales. Súper buena respuesta. Por lo tanto, chicos, muchas gracias Carla por su ayuda. Por lo tanto, chicos, en esta etapa nosotros ya estamos hablando de niños que ya tienen desarrollo de lectoescritura, ¿ya? ¿Y por qué vamos a seguir trabajando con ciencia fonológica? Porque acá lo que nos permite es seguir desarrollando la conciencia lexical del significado, ¿ya? En base a la conciencia fonológica. Después tenemos, chiquillos, si se fijan acá, vamos a eliminar palabras que componen una frase o oración. Nosotros tenemos una imagen, que es una imagen de una ensalada de tomate y lechuga. Después sacamos la palabra lechuga y queda como ensalada de tomate. Y después le sacamos la i y así vamos rebajando hasta quedar solo en ensalada. Por lo tanto, eso también es conciencia lexical, que se vaya recordando cuáles eran los elementos que habían antes e ir eliminando. Y esto lo podemos usar también como espiral, que después podemos ir agregando información. Por ejemplo, acá podemos partir ensalada de tomate y lechuga y después que el niño vaya sacando sin tener las palabras escritas y que él mismo nos diga ensalada de tomate y después ensalada de tomate solamente, con la imagen puesta para que él vaya eliminando palabras y quedarnos con la palabra central que sería ensalada, ¿ya? Podemos jugar palabras compuestas también, aquí también se trabaja con ciencia fonológica. Si se fijan, tenemos una palabra compuesta que es lavaplatos, pero tenemos que lograr que el estudiante determine cuáles son las palabras que están componiendo esta palabra y que sería lavaplatos, ¿ya? Tenemos distintas actividades para trabajar con ciencia silábica, por ejemplo, tener sílabas sueltas, le damos una imagen y que el estudiante pueda ir armando con estas sílabas distintas palabras hasta que llegue a la que corresponde a la imagen, igual que acá en gato, ¿ya? Mire, si se fijan acá, se le dice la palabra al revés y el niño tiene que ordenarla para formar la palabra, ¿ya? Conciencia fonémica, vamos a jugar a adivinar la palabra, le digo, por ejemplo, cada uno de los fonemas y me los tiene que componer, ¿ya? O sea, me tiene que decir cuál es lo que yo le estoy diciendo. Conciencia fonémica también, discriminar sonidos y acá es similar a la discriminación auditiva. La discriminación auditiva forma parte de la conciencia fonológica en cierta forma porque es lo que yo requiero para poder establecer las diferencias entre uno y otro fonema, ¿ya? Les voy a compartir este documento también, chiquillos, de inmediato para que lo puedan trabajar, ¿ya? Para que lo usen como referente en el trabajo de su
Programa de estimulación. ¿Me confirman, chicos, si les llegó, por favor? ¿No les llegó, niños? No, profe. No, profe, no llevaba nada. Pucha, espérenme un poquito. ¿Y ahora? No, profe. Ya, se los voy a subir a la página del aula virtual entonces para que lo puedan trabajar, ¿ya? Ya, a ver. Nosotros quedamos en praxis, me parece, en el PPT que estábamos leyendo, ¿cierto? En esta parte habíamos quedado, ¿no? O en discriminación auditiva. No llegamos a los ejercicios de soplo. Ya. A ver, Nayaret, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, profe. Vamos. Programa de respiración y soplo. Vivencia, ¿cierto? Vivenciar. Ah, O sea, vivenciar. vivenciar se refiere a como tomar conciencia, a sentir. No, es que yo lo veía como una N. Ah, ya. Vivenciar la nariz y la boca como parte de la respiración y el soplo. Ya, ¿qué queremos hacer entonces con la primera parte o con las primeras actividades que trabajemos? ¿A qué se refiere esto de vivenciar la nariz y la boca como parte de la respiración y el soplo? Ver la parte de la respiración, ¿Ya? como uno inhala y como uno exhala por la boca. Justamente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad? ¿Cómo podemos motivar a los niños para que lo hagan? Con ejercicio de inhalación y respiración. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre a usted que podemos hacer eso? No sé, igual en internet hay como hartos videos y se le podría también hacer como con un video, así como que ya, no sé, pues Juanito Pérez, vamos a hacer esta actividad y ahí poner el video y nosotros repetir la actividad junto con el niño. Ya. A ver, ahí usted dio en el blanco, Nayaret, cuando dice repetir la actividad junto con el niño. ¿Por qué es necesario que la repitamos o que él vea que nosotros también lo hacemos? Para que también pueda ver nuestras expresiones y que no se sienta solito haciéndola esta. Justamente, y nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que entregar el modelo, ¿cierto? El modelo correcto de cómo se hace. ¿Se acuerda que el otro día les dije que trataran de estar con un espejo, me parece, o no? Sí. Ya. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve el espejo? Para vernos. Ujú. Y en el Vemos caso, nuestro reflejo. ya, cuando nosotros trabajamos en escuelas de lenguaje o en apoyo a las dificultades del lenguaje, en la sala siempre hay un espejo. En todas las salas hay un espejo. Y se pone el asistente o la profesora o la fonoaudióloga y los niños a los lados y siguen el modelo que le está indicando el adulto. ¿Ya? Por eso le digo que usted da en el clavo, porque nosotros hacemos el ejercicio y el niño lo repite. ¿Ya? Y nos tenemos que ir fijando si lo está haciendo correctamente. ¿Ya? Lea el punto 2, por favor, Nayarit. Descubrir y experimentar mediante la observación y la realización. Los tiempos en el soplo. ¿Qué va a decir eso? Cuando soplan niños, o cuando vemos el tiempo pausado. Así. Por ejemplo, respiramos por la nariz.
Mantenemos. Botamos en tiempo. Nos quedamos sin aire. Supongamos que nosotros le decimos, votamos en 5 tiempos, contamos 5 y vamos votando de a uno. Si se fijan con eso, nosotros tenemos dos posibilidades. Por un lado, lo que vamos haciendo es controlar la respiración, relajarnos y que tome conciencia de que él puede mantener respiración y ir controlando de manera pausada. La letra B, ¿qué dice Nayaret? La intensidad del soplo. ¿Qué querrá decir esto? Como él bota así, el soplo así como que si lo bota más lento, más rápido. En este caso, justamente, tenemos fuerte y suave. No sé, pues yo puedo botar. ¿Se fija? Que así lo hago con ímpetu, con fuerza. Y lo puedo hacer suavemente, que sería distinto a la de velocidad. La velocidad, ¿cómo medimos nosotros la velocidad? Porque es rápido, Y lo contrario, lento. justamente. O sea, es distinto la intensidad. La intensidad va a ser con fuerza o con suavidad y la velocidad va a ser rápido o lento. Y la duración mantenida. ¿Cuánto tiempo puede mantener el niño la respiración la respiración? ¿Y cuánto puede durar botando el soplo según lo que nosotros le indiquemos? Justamente, o sea, vamos a tener esto, le vamos a decir, todos por favor, chiquillos, aquí un dato súper importante, usted también, Nayaret, cuando nosotros respiramos nos ponemos las manos en la guata, ¿ya? Y nosotros tenemos la respiración que cuando contenemos la respiración se tiene que inflar la guata, no el diafragma, ¿ya? Nosotros usamos el diafragma, por ejemplo, para el lenguaje o el habla, donde tenemos fonación, usamos como una caja que nos sirve para emitir los sonidos, pero la guata es la que nos sirve para respirar. Así que cuando nosotros, pónganse las manos en la guata, por favor, Nayaret, vamos a respirar profundo en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Votamos en 5. ¿Qué pasó con la guata, Nayaret? Se infló un poquito. Se tiene que inflar. Si no se infla la guata cuando nosotros inspiramos, estamos haciendo mal el ejercicio. ¿Ya? Mantuvimos la respiración y después, ¿en cuánto la botamos? En 5. Ya, eso, ahí si se fijan, estamos trabajando de manera conjunta, duración y control del soplo. ¿Ya? Lo hacemos de nuevo, tomando conciencia, chiquillos, de que se tiene que inflar la guata. Vamos, ustedes mismos cuenten, de 1 a 5. Ahora. Y votar en 5. Esto es como un globo y así tiene que funcionar. A ver, cuando yo inspiro, cuando respiro y después soplo, lo que hago es oxigenarme, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, se sientan mareados o cansados, pueden hacer ejercicios de soplo, de respiración y de soplo y oxigenan y pueden después seguir trabajando más tranquilos. Ya. Pasamos a la F, por favor, Nayaret. La direccionalidad del soplo. ¿Qué es la direccionalidad del soplo? No sé, ¿a dónde dirigiremos el soplo, por así Ya. decirlo? Por ejemplo, no sé, ¿puedo apagar una vela? Por ejemplo, eso. ¿Por qué apagar una vela es direccionalidad del soplo? Porque queremos apagar la vela, pues la vamos a soplar así. O rápido, fuerte o lento. Rápido y lento. Ya, y en la dirección donde está la vela, ¿cierto? Sí. Supongamos que nosotros tenemos una pelotita de ping-pong, que son livianas.
¿Cómo podemos jugar con esa pelotita de ping-pong? No con sé, una paleta, pues con el soplo. soplando la paleta, soplando la paleta, soplando la pelota. Ya, imagínense que tenemos un vasito así acostado en la mesa. ¿Qué le podemos pedir al niño? Que trate de meter la pelota adentro del vaso, pero solamente soplando. Así, con el aire. Exacto. ¿Y qué Métela, le... tírala. Súper bien, po. ¿Y qué le estamos pidiendo al niño ahí? Fuerza, dirección, control, ¿qué está haciendo? Velocidad Exacto. y control. Control y dirección. Si se fijan, todo eso se pone dentro de estas características, de este programa de respiración. Y aquí nosotros ya tenemos, a ver, estas actividades que son lúdicas. Tenemos esta posibilidad de trabajar con los niños que les gustan mucho. Supongamos que le pongo un poquito de témpera en una hoja. ¿Qué puedo hacer con eso con el soplo, Nayaret? ¿Qué se le ocurre a usted? Con una bombilla que la sople. Ya. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué pedirle al niño? Que haga una manualidad con eso y va a ser algo bonito. Claro, para va a la ser mamá. como una soplosidad, ¿cierto? Sí. Vamos a crear arte partiendo del soplo y el niño va a estar trabajando arte, pero nosotros vamos a estar intencionando el trabajo del soplo. Ritmo en el soplo, ¿cómo lo podemos trabajar? Que vaya siendo así como ritmos, tiene que ver con que vamos a respirar en distintas frecuencias. Supongamos que vamos a hacer y soplar en distintas frecuencias, perdón. Lo mismo de la témpera, ¿cómo lo podemos hacer con ritmo? No sé, no se me ocurre ninguna idea. Piénselo, po. Si supongamos que tenemos el mismo ejercicio de la témpera con la bombilla para que sople y le vamos a decir, va a soplar dependiendo de los golpes que escuchen. Podríamos decir los chasquidos, como chasquidos. Ujú. Según tanto chasquido, usted va a soplar el ejemplo anterior, la bombilla en la témpera. Así, por Exacto, ejemplo, si escucha chasquidos, sopla 2 veces. súper bien. O sea, y ahí estamos trabajando ritmo. Por último, la H. El uso del soplo en instrumentos y objetos. ¿Por qué aquí estamos trabajando soplos? En instrumentos musicales, a eso se refiere. La flauta. Por ejemplo, ¿cierto? Y esto lo puedo usar yo para hacer soplo. Sí. Es una botella, ¿cierto? Es una botella. Bien. Sí, sí se puede. Y cuando esta no está vacía, por eso no suena, pero cuando están vacías, ¿qué pasa? Suena como un instrumento musical. Por lo tanto, los ejercicios de respiración y soplo nos dan la posibilidad para trabajar de manera lúdica. Sí. Ya, vemos esto nomás y ya no le pido más, no la molesto más, ¿ya? El punto 3, ¿qué dice? Punto número 3. Aumentar la intensidad, duración, control y direccionalidad del soplo. Ya, eso también lo podemos hacer con la vela que usted dijo hace un ratito, ¿cierto? Sí, Ya, porque pero aquí, se la podemos poner lejitos. ¿cómo podemos hacerlo? Se la podemos colocar así como un poco más lejos y decirle que en un soplo rápido o fuerte trate de apagarla. Ya, y de lo contrario, ¿le podemos decir sóplala, pero sin apagarla? Sí, ¿Se porque la fijan? va a hacer, la va a soplar de manera lento y suave. Exactamente, o sea, eso, ahí nosotros estamos condicionando, estamos poniendo un ejemplo de intensidad para que el estudiante pueda poner en práctica lo que ya sabe. O sea, no lo vamos a poner a soplar sin apagar la vela de inmediato, ¿ya? El punto 4.
Conocer y mejorar la higiene nasal ¿Por qué es importante esto, Nayaret? por los moquitos, la mucosidad que se acumula en la nariz. ¿Y qué pasa cuando se acumula mucosidad en la nariz? Cuesta mucho respirar Y cuando nos cuesta respirar por la nariz, ¿por dónde respiramos? por la boca. Ya, y recuerden que la forma de respirar adecuadamente no es por la boca, es por la Es nariz. por la nariz. Por lo tanto, tenemos que enseñar a conocer y mejorar la higiene nasal, a usar el papel higiénico, a taparse una fosa para limpiarse la otra. Totalmente, por ejemplo, darle la importancia, como dice la Nayaret, de que no hay que juntar mucosidad, porque no es lo correcto. Nosotros respiramos por la nariz, chiquillos, por ejemplo, para que el aire no entre tan frío directamente a los pulmones, se calienta en la nariz, cuando, por ejemplo, en el invierno, ¿ya? Y tenemos nosotros unos cilios o pelitos en la nariz que nos sirven también para retener alérgenos para que no ingresen directamente a los pulmones. Ese es el objetivo de la nariz, no solamente oler, ¿ya? El punto 5, Nayaret. Aumentar la capacidad respiratoria. Inspiración, expiración. Y claro, inspirar, Expiración, perdón. claro, inspirar es tomar el aire, expirarlo es botarlo. Es botarlo. ¿Por qué será necesario aumentar la capacidad respiratoria? Porque hay muchos niños y personas que respiran mal. Sí, hay muchas Y me personas que incluyo. respiramos mal, ¿cierto? Y aumentar la capacidad respiratoria tiene que ver con estos chiquillos de oxigenarse, de prepararse para, por ejemplo, lo que dice en el punto 6. Iniciarse en la relajación global. ¿Por qué vamos a llegar a esta parte de relajación global después de haber visto todos estos aspectos de respiración y soplo? Iniciarse en la relajación global. ¿Qué tiene que ver con el soplo? ¿Qué tiene que ver con la respiración? Es importante, po. ¿Por qué? O sea, porque igual si respiramos mal, nos podemos ahogar. Hay personas que se ahogan. Ya, y la relajación. ¿Por qué partimos cuando empezamos a relajarnos? Porque ayuda al cuerpo igual, po. Ya, y el primer ejercicio que se hace en la relajación, ¿cuál es? Inhalar y expirar, así como que ya. Inhala y Exacto, exhale. justamente. Y eso es a conciencia. Y se hace con trabajo de respiración en tiempos, inhale y exhale lentamente y suavemente, o vamos a contar hasta 10 y usted va a inhalar y va a botar en 5. ¿Se fija? Entonces, aquí estamos ya incluyendo el soplo en otras actividades. Cuando hablamos de relajación global, ¿qué querrá decir? De todo el mundo. Ya, pero en cuanto a la persona, fíjese que en el punto 7 dice iniciarse la relajación segmentaria de brazos y piernas. Por lo tanto, la relajación global, si segmentaria es brazos y piernas y relajación global, ¿qué será? La de la gotita. La guata y el cuerpo entero, ¿ya? Eso es la relajación global. Muchas gracias, Nayaret. Muy bueno su De aporte. nada. ¿Se fija que ahora ya tiene una visión de cómo trabajar soplo y respiración? Sí, lo voy a poner en práctica. Hay que ponerlo en práctica y lo tenemos, chiquillos, no pierdan esta información porque es lo que tienen que hacer en su plan de estimulación del lenguaje oral. Gracias, Nayaret. Ya, chicos, ahora vamos a ver lo que vimos hace un poquito de conciencia fonológica y qué es lo que nos dice el programa de estimulación, ¿ya? Las principales estrategias se van a utilizar en los niños de 3 años, en la segmentación del lenguaje vamos a partir, son, ¿qué me puede ayudar, chiquillas, con esta lectura? Para que vamos teniendo ideas de cómo vamos a trabajarla. Por favor. Scarlett, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Reconocer las palabras dentro de una frase. ¿Cómo podemos hacer eso, Scarlett?
Con Suponiendo que el niño a los 3 años no sabe leer, pero podemos hacer frases con pictogramas, ¿cierto? Con imágenes. Supongamos que le ponemos sí, flor, la flor amarilla. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer para que reconozca, tenemos este orden, la flor amarilla? ¿Cómo le podemos pedir, por ejemplo, que diga cuál es amarillo? con la imagen, Justamente, y que nos indique, por ejemplo, cuál es la última palabra que dije en esta frase. Aquí no es necesario que los niños sepan leer, recuerden que estamos trabajando antes de la lectura, ¿ya? En el segundo punto, Scarlett, ¿qué dice? contar palabras representando el número de estas. Ya, recién lo habíamos visto también en el otro PPT con la Carla. Supongamos que tengo la misma frase, la flor amarilla. ¿Cómo puedo hacer para que el niño sepa cuántas palabras tiene la frase? Contando en sílabas, con la aplauso. Con los aplausos, justamente, y si tengo una frase, para contar las palabras también puedo hacerlo en sílabas, ¿cierto? La flor amarilla. Ujú. ¿Cuántos golpes di? La flor amarilla. ¿Cuántas palabras tiene 3. esta? Exactamente. Invertir palabras en la frase. La misma frase. ¿Qué le puedo pedir al niño que haga con esta frase? La flor amarilla. Scarlett, está apagado el micrófono. ¿Cómo eso invertir, profe? Darle vuelta. Ah, ¿cómo decirlo al revés? Exacto. ¿Cómo tendría que decir al revés el niño la flor amarilla? Amarilla, amarilla, flor, la. Exactamente. Esos son juegos de palabras que nosotros tenemos que utilizar con los niños para que tomen conciencia de estas mismas, ¿ya? A ver, cementar palabras de una frase, lo que dice la Scarlett, que podemos trabajar con golpes para poder determinarlo. Eso a los niños de 3 años. Las principales estrategias que se van a utilizar a los 4 años. Si se fijan, chiquillos, aquí vamos a encontrar lo mismo. Reconocer las palabras dentro de una frase, contar palabras representando el número, comparar palabras diferentes en contexto, omitir palabras dentro de una frase jugando con la posición en la que están. Aquí vamos a hacer juegos donde los niños o las niñas puedan determinar el número de palabras y ir eliminando. Se puede hacer tratando de dejar igual la frase con sentido. ¿Y qué significará, Scarlett, ordenar palabras para construir una frase en este punto? Es cuando uno le puede poner perro, pero tenemos que hacer una frase, como una oración con perro. Justamente, y le podemos dar palabras sueltas o imágenes sueltas para que ellos vayan construyendo Exacto, una sí. oración. ¿Ya? Fíjese en este otro, dice realizar dictados representando el número de sílabas de forma gráfica, o sea, dibujar el número. Si yo le digo a usted, Scarlett, na, ¿qué palabra le dije? Manzana, ¿Y cuántas sílabas tiene manzana? 3. Exacto, eso es realizar un dictado y señalando cuántas sílabas tienen. Por último, reconocer el orden de la sílaba dentro de una palabra. ¿Qué querrá decir eso, Scarlett? ¿Qué sílaba va primero? Así Exactamente. como manzana, si la desordenamos en un rompecabezas y él tiene que saber que la ma va primero. Súper bien, o sea, eso es, y ese es un tipo de ejemplo súper claro, Scarlett, y súper buen ejemplo si lo desordenamos como un rompecabezas. O sea, tenemos la palabra,
y la recortamos para que el estudiante la vuelva a unir. Eso es conciencia fonológica, ¿ya? Tenemos después, ¿qué es lo que se va a utilizar a los 5 años? Se dice eliminar sílabas de una frase en base a su posición dentro de la palabra, a la longitud de la palabra y al tipo de sílaba eliminada. Por ejemplo, yo le saco la primera, hemos trabajado una palabra completa y Scarlett, estábamos trabajando la palabra manzana. Si yo le digo a usted sana, ¿qué sílaba le falta a la palabra? La ma. Exacto. Si se fijan, tenemos que eliminar una y el estudiante se tiene que dar cuenta qué es lo que yo saqué para lograr completar de nuevo la palabra. Invertir sílabas en una palabra, cambiarlas de posición. Comparar segmentos orales diferentes en el contexto de una palabra. Cuando vimos hace rato como en discriminación auditiva verbal, cuando tiene que ver, por ejemplo, con diferenciar rana de rama. Eso también es conciencia fonológica, ¿ya? Comparar segmentos orales y comparar segmentos silábicos, o sea, la sílaba. Aquí estamos hablando de niños de 5 años que ya deberían tener desarrollado esta parte o esta conciencia fonológica. Chicos, tenemos nosotros el programa de estimulación del lenguaje oral que está desarrollado por esta persona que están acá, el coordinador José Oncón, y lo desarrolló Ana Peñalosa, María López y Lorena Fernández. ¿Dónde lo podemos descargar? En estas páginas que están acá. ¿Por qué es importante que lo trabajemos? ¿Y por qué lo vamos a tener que trabajar ustedes específicamente? Porque en base a esto nosotros vamos a construir en nuestro programa de estimulación del lenguaje, ¿ya? Les quiero mostrar algo que tengo acá. Espérenme un momentito. Pues mientras, Lorena Rivera, ¿puede encender su micrófono, por favor? Lorena Rivera. Sí, ¿Cómo está, Lore? bien, ¿y usted? Bien. Lore, ¿por qué es importante trabajar la conciencia fonológica dentro de lo que vimos hoy día? Porque ¿Para qué nos va a servir después? para el habla, Ya, pero vimos que la conciencia fonológica es lo que a nosotros nos permite, por ejemplo, determinar la asociación fonema-grafema, como que la A suena A y tiene esta forma. ¿Para para qué nos sirve eso después cuando ya estamos en kinder y primero básico? para diferenciar la C de la S y la B de la V, Por ejemplo, y ese con tipo eso, de... ¿sí? Y con eso yo aprendo después a leer y a escribir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la importancia de la conciencia fonológica? Chicos, ¿alguien le puede ayudar a Lore? Ruth, Porque facilita la lectura y escritura. justamente, o sea, es el estímulo que nosotros necesitamos para que los niños y niñas se preparen para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? Cada una de las habilidades que estamos trabajando, el lenguaje tiene una relación directa después con el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso es necesario trabajarlo, ¿ya? Intencionar el trabajo. No lo vamos a hacer así como que lo vamos a trabajar al azar. Esto se trabaja de manera intencionada y va a ser hecho cada vez que nosotros lo necesitemos, lo vamos a trabajar.
¿ya? Voy a pasar la lista ahora, chiquillos, de la sesión que correspondía en el horario. Recuerden que hoy día lo íbamos a hacer todos juntos y que no tenemos la clase de la tarde, pero va a quedar, la clase se las voy a tratar de subir de inmediato para que quede registrada, ¿ya? Kimberly, Presente, profe. gracias. Alexandra, Presente, profe. gracias. Michelle Castillo, Presente, profe. gracias. María José Conejeros, Presente, profe. gracias. Cata Delgado, Presente, profe. gracias. Caterina Espinosa, Presente, profe. gracias. Carla Garcés, Constanza Hinojosa también estaba. Javiera López, Aquí estoy, profe, presente. gracias. Carla Mesa, Carla Navarro, Presente, profe. gracias. Carolina Oyarzún, Scarlett, sí estaba. Itzae, Patricia Riquelme, Presente. gracias. Connie Rivas, Karin Rojas, Anaí Segovia, Presente. gracias. Verónica Toledo, Presente. gracias. Yamín Valdebenito, Alondra Verdugo, Presente, profe. gracias. Y Daniska, Presente, profe. gracias. Chicos, chicas, ya, a ver, la próxima semana, sí, son 3 archivos los que envié. Está, sí, pues en la tarde yo le pongo la lista, chiquillos, a los que estuvieron presentes ahora, ¿ya? A ver, les pasé el documento de conciencia fonológica, el documento de discriminación auditiva y el de las praxias, ¿ya? Vamos a revisar después el día, les voy a mandar un correo, nos juntamos de nuevo el miércoles y jueves de la próxima semana, me parece. De todas formas les voy a mandar un correo. Recuerden que la próxima semana hacemos el trabajo, por lo tanto tienen que estar los grupos de trabajo y que es con nota, ¿ya? El día, la primera clase vamos a revisar la rúbrica y ustedes van a empezar a preparar su trabajo. Y la segunda clase es para que lo terminen y se entrega, ¿ya? Les voy a mostrar la rúbrica y se van a dar cuenta que es bien extensa, pero a medida que van armando el trabajo se van a dar cuenta que no es tanto. Esa es la tercera evaluación, Cata. Y después, con los trabajos que hagamos en las semanas siguientes, vamos a hacer la cuarta evaluación, que es un portafolio, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda? Carla Navarro, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Qué trabajamos hoy día, Carla? Vimos las praxias, la discriminación auditiva, también vimos sobre los soplos en todo sentido, ya sea control, intensidad y todo eso. Y lo último que revisamos, Casi lo último fue la forma en que los niños les enseñamos a leer, ya sea con sílabas, uniendo cada letra. ¿y cómo se llama esa Con la notas. habilidad necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura? Conciencia. Exactamente. Súper buena respuesta. Muchas gracias, Carla. Chicos, revisen los documentos, por favor. Revisen la clase si les quedó alguna duda y ya para la próxima semana empezamos. Ustedes empiezan a diseñar su programa, ¿ya? Por lo tanto, trabajamos todos juntos. Que estén súper bien. Cuídense. Buen fin de semana, chicos. Chao, Chicas. profe, que te veo. Chao, niñas. Chao, profe, chao. Chao. que estén bien. Ustedes también.